El mundo nunca ha estado tan bien. Fijaros, tengo aquí una figura de esperanza de vida, digo, de mortalidad infantil, que es parecido a la esperanza de vida, como sabéis. Y lo que muestra es que no solo están mejorando las cosas en los países occidentales, sino que están mejorando las cosas en todos los países. En África, en todos los continentes, ha habido una mejora gigante de la esperanza de vida. La mortalidad infantil ha caído mucho. Pero no solo la esperanza de vida, fijaros, a que tenéis la impresión de que hay muchas guerras. Pues realmente nunca ha habido tan pocas guerras. Solo ahora mismo las únicas guerras que hay son en un área que hay entre Nigeria y Pakistán. Ese es el único área de conflicto que hay en el mundo ahora. O sea, casi en cualquier dimensión que queramos pensar, esperanza de vida, salud, libertad, democracia, todo está mejor que nunca. Y sin embargo, los ciudadanos claramente experimentamos una ansiedad enorme, ¿no? Se nota que hay una sensación de miedo y de incertidumbre. Hay un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida. Habla de que estamos en una situación en la que hay tanto cambio y tanta incertidumbre que nos crea un cierto miedo, no sabemos muy bien qué va a pasar con nuestra vida, no sabemos quién controla el mundo, no sabemos cuáles son los mecanismos que usar para tener influencia sobre nuestra vida. Si pensáis, la mayor parte de los dilemas parece que nos quedan fuera de nuestro control. Dilemas como el terrorismo, el calentamiento global, la inmigración, parece que todo se nos escapa del control. Y los nacionalismos han aparecido y han tomado una fuerza como solución fácil a este problema. Los nacionalismos nos dicen, oye, vuélvete a la tribu. Vuélvete a una tribu en la que tú vas a estar protegido y te vamos a cuidar y todos vamos a ser iguales y no vamos a tener que preocuparnos de lo ajeno y lo diferente. Y los nacionalismos con esta receta están realmente creando una situación bastante sorprendente. Si os fijáis, hay muchos ecos de la situación de los años 30. Hablamos de Hungría, hablamos de Reino Unido, de Filipinas, Turquía, Austria, Italia, Cataluña. En todos esos sitios tenemos cosas muy parecidas. Tenemos el uso de ese lenguaje brutal. Cuando piensas en Trump hablando de los hispanos como una plaga, cuando piensas en Torra hablando de los españoles como bestias con el ADN torcido, cuando piensas en los políticos Salvini, los políticos de la Liga Norte hablando de los inmigrantes como carne, lo que estamos realmente viendo es un esfuerzo de quitar a las personas su dignidad y su personalidad y destruir todos los consensos de la posguerra. Si lo pensáis, es luchar contra el compromiso, levantar nuevas barreras, eso es todo lo que vemos. De hecho, los tres consensos grandes de la posguerra, el consenso de que necesitamos un comercio internacional abierto para evitar las guerras en los que todos puedan comerciar con las mismas reglas, el consenso de que la democracia, el Estado de Derecho son unas realidades innegociables, el consenso europeo, son consensos que ahora mismo se están tambaleando. Es una cosa realmente que nos puede hacer pensar si seguimos por este camino, si la democracia incluso misma puede estar en peligro. Hay unos profesores de la Universidad de Harvard que tienen un libro que os recomiendo, Levitsky y Ziblatt, en el que hablan de por qué mueren las democracias. Y es un poquito en la misma línea que un sociólogo español de los años 70, 80, Juan Lins, que también hablaba de cómo llega el autoritarismo y reemplaza las democracias. Y es un poquito una mezcla de esta deslegitimación que se produce de los que no creen en las reglas y que los que queremos defender las reglas, los que queremos defender la democracia, no las defendemos. Eso es al final lo que termina acabando con la democracia. Yo lo que quiero plantearos son tres preguntas. ¿Esto por qué está sucediendo? Segundo, ¿qué consecuencias tiene?
Y tercera pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué puede suceder si esto sigue así y qué podemos hacer? Y yo, como sabéis, soy economista y me he dedicado a estudiar la economía durante muchos años y para mí la explicación tiene un elevado componente económico. Las tribus existen porque la gente tiene miedo y el miedo tiene un componente económico muy fuerte. Y os diría que hay 4 cosas que están pasando a la vez. Está reduciéndose el empleo industrial. Voy a darme un paseo hacia adelante para los alumnos díscolos que se me callen un poco. Es el aire. Está cayendo el empleo industrial. Estamos viendo una situación en la que la empresa industrial, que era la que daba empleo a gran parte de nuestra sociedad, está cayendo. Estamos perdiendo mucho empleo de clase media, segunda cosa. Estamos viendo un mercado global que crea unas desigualdades mayores y estamos viendo una mayor concentración de la actividad. Os voy a contar esas 4 cosas muy brevemente porque no quiero pasarme de tiempo. Lo primero, el tema del empleo industrial. Fijaros, no es cierto que haya menos empleo en manufacturas en la economía actual de la que había antes. Sigue habiendo el mismo. Este gráfico muestra que la proporción del empleo, que es la línea azul que se dedica a las manufacturas, es constante. Es un gráfico del abril del 18, o sea, es de hoy, de ahora mismo. Ha sido constante durante estos años. Pero lo que ha pasado es que el empleo sí que se ha mudado hacia China. Eso sí que está sucediendo. Fijaros, las economías en desarrollo no se les ve que tengan más empleo industrial. Ellas pierden empleo industrial. Y las economías desarrolladas también pierden industrial. La única que gana empleo industrial es la economía china, que es la línea de puntos que está ganando empleo. Y entonces, mucha industria se mueve hacia allí y eso puede ser parte del problema. Sin embargo, cuando tratamos de ver qué parte de la desigualdad se produce por esta subida de empleo industrial, no es tanto. Realmente, lo que vemos aquí es que el cambio de la industria a los servicios explica un poquitín de la desigualdad. La mayor parte de desigualdad sucede dentro de la industria y dentro de los servicios. Es decir, conclusión primera, sí, se está yendo empleo a China, pero eso no parece ser lo más importante que está creando esta incertidumbre y este miedo. Segunda, el cambio del tipo de empleo, el aumento del empleo rutinario. Perdón, la caída del empleo rutinario. Fijaros, este gráfico muestra algo que sucede en todos los países de Europa, que es que sube la proporción de empleos altos, con altos salarios, sube la proporción de empleos con salarios bajos y cae la proporción de empleos de clase media, que son los rojos en todos esos países, Austria, España, etc. Fijaros, este es un artículo que ha salido la semana pasada en la revista española de economía principal, que se llama Series. Y lo que muestra es que en España pasa lo mismo. El 1 y el 5 son los empleos de bajos ingresos y los empleos de altos ingresos. El 2 y el 3 y el 4 son los empleos de ingresos medios que están cayendo. Entonces, eso es el mismo gráfico mostrado continuamente. Los que caen son los empleos del medio. Fijaros, aquí está de qué empleos estamos hablando para el caso de Estados Unidos. Se crean más empleos por arriba, que son los negros, que son gestión, profesionales, etc. Se crean menos empleos en lo rojo, que son los empleos rutinarios. Son administrativos y oficinistas, digamos, y empleados en producción manual. Y se crea también más empleo en la parte de abajo, que es lo verde, lo rojo es lo medio, lo verde que son pues, las personas que trabajan en seguridad, en limpieza, en restaurantes, etcétera, etcétera. Fijaros, en España pasa exactamente lo mismo. Sé que es difícil de leer, pero es un artículo de recientes, son datos recientes y quería enseñaroslo. Si vemos en esta tabla, perdonad que os dé la espalda, están colocados los empleos por salario medio del 95 y cuál es el cambio en ese empleo en la última columna. Y lo que se ve es los empleos que más empleo, las ocupaciones que más empleo han perdido son ocupaciones como oficinistas, empleados en oficinas, en trabajo en minería, construcción, producción industrial. Estos empleos han caído, han subido lo que popularmente se dice securatas, ¿no? Empleos en seguridad, por abajo, y empleos en servicios básicos, los llaman aquí, que pueden ser servicios de limpieza y cosas así. Empleos medios han caído
se ven en la segunda parte de la tabla, que son producción industrial, manufacturas, etc. Y han subido desde la salud hasta educación, profesionales, etc. O sea, lo mismo que os he mostrado en Estados Unidos pasa en España, que es, tenemos más empleo, digamos, de servicio poco productivo, más empleo, digamos, no rutinario intelectual, médicos, profesores, de gestores, etc. Y cae, como os mostraba antes, el empleo de la clase media, que es lo que mostrábamos en este gráfico, que son los empleos que están en el medio, que tienen los rectángulos para abajo. Esto, además, viene potenciado por el sistema educativo. Las personas de clase media con menor preparación ven que al desaparecer estos empleos se caen hacia los empleos, digamos, de menores ingresos. Y las personas que tienen más ocupación, más formación, pueden alcanzar estos empleos nuevos que van surgiendo mejor pagados. Entonces, segunda cosa que os cuento. Primera, movimiento de empleo hacia China, que no es lo que explica la gran parte del problema. Segunda, esto sí explica gran parte del problema, caída, debido a la tecnología, de los empleos que llamamos rutinarios. Empleos que se pueden hacer, pues el oficinista que estaba antes en el banco rellenando papeles, la persona que trabajaba en producción en una cadena de montaje, la persona que en una compañía de seguros rellenaba los formularios. Todos esos son empleos de clase media buenos que han ido desapareciendo. También en esa tabla se ve transporte como una ocupación que pierde bastante. Tercer cambio, que yo también creo que contribuye a esta ansiedad, los cambios en el mercado de talento. Seguro que no conocéis a estas dos personas. Hace 40 años o 50 años podríamos poner los futbolistas mejores del mundo y a lo mejor la gente, o hace 80, no sabría quiénes eran. El mercado ahora es global. Uno entra en un taxi en Shanghái o en Hong Kong y dice que es español y la gente le habla del Real Madrid y se sabe 8 de los 11 jugadores de la plantilla. El taxista medio de cualquier ciudad del mundo. Es decir, el talento, digamos, más valorado tiene un mercado global y el talento quizás menos valorado no tiene ese mercado global. Entonces, esto no pasa solo en futbolistas. Lo mismo pasa con abogados, pasa con consultores, pasa con gestores, etc. Entonces, se concentran gran parte del retorno de una economía que está cambiando en la parte de arriba de la distribución de salarios. Esto es un tercer problema que aumenta esa desigualdad y esa falta de satisfacción de la clase media. Y ahora os cuento la cuarta y última. Y esta os la voy a enseñar con una empresa que os suena también, que es Inditex. Esto es el sitio donde Inditex, los sitios donde Inditex tiene tiendas, 20, 50, 100 o 1000, dependiendo del lugar. Como veis, es una cadena global. La mayoría de las empresas, igual que os decía que el talento es global, las empresas que dominan los mercados son globales. Y lo que vemos en todos esos mercados es que entre pocas empresas dominan cada vez más los mercados. Es decir, tienes 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Fijaros en bancos. En España había antes decenas de bancos, ahora hay 4 o 5. Había pues, decenas de cadenas de tiendas, ahora hay pues, Zara, Mango, etc. Lo podéis pensar en España, lo podéis pensar en cualquier país. Esto es algo que vemos. Estas líneas que suben os cuentan la concentración en cada sector, en manufacturas, en finanzas, en servicios. Fijaros que son todas crecientes, en transportes, en tiendas al por menor, tiendas al por mayor. Es decir, las más grandes cada vez son mayores. No pasa en España, pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en todas partes. ¿Por qué? Pues porque para competir necesitan tecnología de información, necesitan muchas cosas que no tienen, que requieren inversiones muy grandes y que una empresa pequeña o mediana no va a poder acometer, como comentaba una persona en una pregunta antes. ¿Esto qué consecuencia tiene? La consecuencia clave del incremento de la concentración en los mercados ha sido una caída de la proporción que la masa salarial tiene en la participación de la riqueza. Lo vemos en este gráfico en el que se ven en todos los países la caída de la participación de la masa salarial y vemos la relación en esta regresión, que no os voy a enseñar porque no tengo tiempo, pero básicamente lo que vemos es que a medida que las empresas necesitan inteligencia artificial, grandes bancos de ordenadores, pensad en Zara. Una empresa pequeña textil y una empresa grande textil antes eran parecidas. Tenía una fábrica, la más grande tenía más fábrica, más cadenas, más trabajadores. Era el aire acondicionado, madre de Dios, gracias a Dios.
Yo pensaba que había unos ahí que hablaban todo el rato. Entonces, claro, cuando tienes una inversión en una máquina que te va a hacer más productivo, bueno, pues la haces y eres más productivo que la empresa pequeña. Cuando necesitas tecnología de información que te va a permitir saber cuándo vendes en cada lugar del mundo, eso es una tecnología, poder cambiar la camiseta que vendes en Hong Kong, porque el amarillo no se vende y se vende el naranja, y eso que llega a tu fábrica inmediatamente y que puedas cambiar toda la producción que haces, eso requiere unas inversiones y un capital humano, etcétera, que está al alcance de las empresas más grandes. Entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva a una concentración de la actividad empresarial y a una caída de la masa salarial. Entonces, fijaros, os he dado 4 tendencias que son preocupantes y que, en mi opinión, explican por qué la gente está preocupada. Porque realmente sí que hay una caída en empleo industrial, sí que hay una caída de los empleos de clase media, entre comillas, rutinarios. También suben los empleos, entre comillas, buenos, pero están cayendo estos empleos. Tercero, sí que hay una economía de superestrellas que se llevan una proporción desproporcionada de la tarta y sí que hay una mayor concentración de las empresas. Entonces, estas 2 cosas que os he contado, ¿qué tienen que ver? Lo de las tribus y la incertidumbre, etcétera, con el tema clave del cambio del mercado de trabajo, de la tecnología, del incremento de la concentración. Pues tiene mucho que ver. Fijaros, aquí os voy a contar un par de anécdotas. Os podría contar más con gráficos más, pero os voy a contar un par de anécdotas. Si miramos en Estados Unidos quién ha votado a Trump, no han sido los que estaban en desempleo, no han sido los que se sienten más pobres, tampoco son, no sé, cualquier otra hipótesis que hayáis podido oír, no explica tanto. Lo que lo explica muy bien es la segunda parte del gráfico, que es la proporción de trabajadores en ese condado que tenían empleo rutinario. Es decir, la proporción de trabajadores que estaban sujetos a estos cambios. No es que les hubiera pasado algo en el pasado, es que están pensando en el futuro. Oye, si se automatizan los coches, ¿yo qué voy a conducir? Si yo soy taxista o camionero. Están pensando, oye, ¿esto cómo me va a cambiar la vida? Tienen una ansiedad que vemos que donde no había trabajos rutinarios, que son los azules, ganó Hillary por 35 puntos, donde los empleos eran mayormente rutinario, manufactura, etcétera, ganó Trump por 35 puntos. O sea, la diferencia es enorme. Esta es un poquito de evidencia que las 2 cosas están conectadas. Os muestro otra. Esta es el Brexit. Y lo que veis simplemente con ver el color es que el sitio donde estaba la gente menos cualificada es que está en la derecha, los azules más oscuros, son los que más han votado votar por el Brexit, que son los que tienen el rojo más rojo. Entonces, una tercera cosa que vemos es, oye, ¿cuánto cree la gente en los expertos? Pues cada vez creen menos, porque, oye, a mí me habéis prometido que el comercio internacional, que la tecnología, que no sé qué, todo esto va a ser estupendo, oye, yo estoy preocupado. Fijaros, si veis en este gráfico en quién no cree la gente, pues son los políticos los que menos creen y en los economistas los terceros mejores, o sea que yo lo tengo fatal, vamos. Entonces, realmente hay una insatisfacción que tenemos que entender, que no es una broma, que no es algo que la gente se esté inventando. Y esta insatisfacción está potenciada por lo que pasa en las redes sociales. Aquí hay un gráfico que muestra que cuando uno manda un mensaje muy emocional y muy emotivo, tiene muchas conexiones dentro de su grupo. Los azules con los azules y los rojos con los rojos y no se mezclan. En Estados Unidos es al revés. Los azules son los demócratas y los rojos los republicanos. Pero da igual. Cada grupo se refuerza en las redes sociales porque al final todos terminamos leyendo de los nuestros y retuiteando más cuanto más emocional y más de nuestro lado es. Entonces, yo creo que no podemos no partir a la hora de hacer política de entender la realidad que está llevando a esta inestabilidad. Para mí, es indudable que una situación de tanto cambio tecnológico y de tanta incertidumbre a mucha gente le está creando ansiedad, nos la crea a todos. Y si la negamos, nos engañamos a nosotros mismos. Claro, uno te viene con una receta que no sirve para nada, que es voy a levantar una barrera y te voy a dar una protección ilusoria, y mucha gente le compra la película, pero en realidad eso no sirve para nada. Es crucial partir de la realidad. Y la realidad es, efectivamente, oye, hay una realidad que a mucha gente, a pesar de que el cambio tecnológico nunca ha sido mejor, a pesar de que la esperanza de vida es más alta, a pesar de que la riqueza es mayor, oye, un robot, si viniera un robot ahora que me planchara la ropa, pues mi vida sería mejor, porque a mí no me gusta planchar mi ropa. O sea, eso son cosas que mejoran la vida. Y si viene un robot que nos mide la sangre y nos dice cuándo vamos a tener un ataque al corazón, pues fenomenal. Pero esa ansiedad en el mercado de trabajo es legítima y hay que darle una respuesta.
nosotros siempre hemos partido, cuando hemos hecho la política económica y de empleo, de esa observación, de entender esa realidad y de no cerrar los ojos. Entonces, todo lo que nosotros tratamos de hacer parte de cómo conseguimos asegurar a la gente en esta situación tan difícil empleo estable y no precario y bien remunerado. Eso, para nosotros, es crucial a la hora de hacer política económica. Pensamos que hay dos herramientas, dos cosas que hay que hacer. Hay que proteger a la gente y decirle, oye, aunque venga el cambio tecnológico, a ti no te va a ir bien. Vamos a redistribuir lo que haga falta para que todo el mundo esté protegido, pero no vamos a hacer solo eso, vamos a liderar el futuro, vamos a darte las herramientas para poder cambiar. Porque si decimos que se para el mundo, que nos bajamos, no vamos a poder aprovechar todo este cambio y nos va a ir mucho peor. Entonces, la primera cosa es, vamos a proteger a la gente y les vamos a dar las herramientas para cambiar. Por eso hablamos de acabar con la precariedad con contrato único, para que no haya gente que esté fuera del mercado desesperada. Por eso hablamos de un complemento salarial, por eso hablamos de formación toda la vida, siempre formándote. Por eso hablamos de la mochila austríaca que te permite llevarte tus derechos contigo, aunque haya cambios en el mundo. Queremos asegurar que todo el mundo tiene un empleo bueno y que tiene esa estabilidad y esa seguridad de que eso va a ser estable en el futuro. Segundo, yo creo sinceramente que hay una exigencia que es razonable. La gente quiere saber que está el Estado detrás, que hay esa red que te va a proteger. En España, como estaban diciendo Sabater y Rivera hace un momento, el Estado ha desaparecido en muchos casos. El Estado, en partes de la geografía española, no tiene herramientas para poder hacer las cosas que hay que hacer, desde formación hasta políticas de empleo, etcétera, etcétera. Hay que asegurar que el Estado tiene la capacidad para hacer las cosas que son necesarias para resolver estos problemas en educación, en formación, etcétera. Y tercero, hay que reconstruir Europa. Europa es donde se está luchando esta batalla ahora. Como decía Sabater, necesitamos una idea europea realmente de un espacio común y una ciudadanía común que nos proteja de las locuras en las que se pueda estar metiendo Trump o de las que se puedan estar metiendo cualquier otro loco de nuestro entorno. Para eso tenemos que liderar, como decía Albert, un movimiento europeo y una especie, como es nuestra España ciudadana, una Europa ciudadana, una noción europea de ciudadanía que nos permita en ese espacio dar a todos los europeos esa tranquilidad y esa seguridad de que los populistas no tienen la respuesta, los partidos tradicionales se van a anclar en el pasado, Ciudadanos, Marx, los partidos, digamos, del futuro, del progreso, te van a dar las herramientas para disfrutar de este futuro y te van a proteger de todas esas cosas que no deseamos, que pueden ser los efectos difíciles del cambio. Muchas gracias.